Segunda Timoteo 4, versículos del 1 al 4. Después de estos 4 versículos quedarán 18 versículos en la carta. Ministerio concluyente del apóstol Pablo y vida concluyente del apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios así en 2 Timoteo 4, del 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Leamos todos a una sola voz el versículo 3. ¿Lo tiene ahí? Ok, vamos todos a una voz, dice la palabra de Dios. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Amén. Vamos a leerlo una vez más, todos a una voz. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. No sufrirán la sana doctrina. Este es un versículo lleno de plurales. Porque no vendrán, porque vendrán tiempos plurales, varios tiempos, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán muchos maestros conforme a sus propias concupiscencias. Está lleno de plurales, no hay casi ningún singular ahí. No sufrirán la sana doctrina. No podemos negar que la urgencia ministerial del escritor sagrado vuelve a subir de tono al escribir las primeras letras de este capítulo. Es el capítulo concluyente de su segunda carta al joven Timoteo. Todos juntos leímos ese versículo 3 donde la causal es eterna y es eterna respecto de su ministerio. Y vuelve a mencionar el por qué. ¿Por qué? Es la primera palabra del versículo 3. Ese por qué es una causal. Se refiere no solo a la razón, sino también al motivo. Habrás de considerar esto que te escribo, Timoteo, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que considerarlo? Continúa anticipando una realidad inobjetable en formato profético. ¿Lo notan? ¿Qué dice después de ese por qué? Vendrán tiempos. Esto es una declaración profética. Es algo que va a suceder. ¿Qué es lo que Pablo está intentando decir cuando menciona que vendrán tiempos? Bueno, primero consideremos el plural. No dice el tiempo, no. Dice los tiempos. Y al renglón seguido, segundo, se apoya en el adverbio relativo cuando el cumplimiento de esos tiempos, de cada uno de esos tiempos. Así es como los confirma. Tiempos que tendrán cabal cumplimiento. Cuando cada tiempo de todos esos se haya de cumplir, la revelación divina cita en muchos pasajes los tiempos. En algunos para referirse a temporadas, en otras a plazos cumplidos, los tiempos, en otras a plazos por cumplir. Podríamos encontrar en las mismas escrituras los tiempos con respecto a la vida de algunos o a las vidas de algunos, tanto personas como pueblos o como naciones.
Acá Pablo está advirtiendo a Timoteo respecto de algunos de esos tiempos en los que los congregantes, va a llegar ese tiempo, va a llegar esa ocasión cuando no sufrirán la sana doctrina. Y número 2, tendrán comezón de oír. Primero llegarán los tiempos donde no sufrirán la sana doctrina y después llegarán los tiempos en los que tendrán comezón de oír. En un tercer plano podemos bien decir que también van a llegar los tiempos en los que se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. Y no, esto no está por suceder. Esto es tan cierto como que ya ha estado sucediendo desde los tiempos en los que Pablo escribió para que Timoteo recibiera esta carta. Este tiempo también está sucediendo en nuestros días y seguirá sucediendo hasta que el Señor venga otra vez. Con esta notificación, la carga ministerial se acentúa y además se incrementa sobre los hombros de Timoteo. Pero sí o no, le pregunto yo a usted, ¿es preferible estar advertido que ser tomado por sorpresa? Cerremos esta introducción al mensaje con una pregunta. Si usted aquí, o tal vez alguien que escuche en las plataformas de internet, se encontrara en un momento dado bajo el pastorado de Timoteo, ¿es usted de los que no sufren la sana doctrina? ¿O de los que padecen por causa de Cristo? ¿Es usted de los que tienen comezón de oír novedades o enseñanzas contemporáneas o bajo sistemas teológicos que están en boga? Como si estuviera bajo el pastorado de Timoteo, ¿es usted de los que va en busca de amontonarse a congregaciones donde los que ahí se amontonan son engañados, instándoles a vivir según sus propias opiniones, ideas, justicias, prudencias o, como dice aquí, concupiscencias? Dios, a través de este mensaje, va a revelarnos la verdad eterna necesaria para poder responder a esas preguntas. El título del mensaje sigue siendo "No sufrirán la sana doctrina", y para abordarlo vamos a pedir al Señor que sea Él quien nos dirija y nos lleve de la mano a través de estos 4 versículos. Señor y Padre nuestro, la hora de predicar tu palabra está delante de nosotros. Se ha cumplido este tiempo. Y queremos anticipar, Señor, cuánta bendición tienes a bien derramar al revelarnos lo que tu santa palabra dice. No es lo que quiere decir Gerardo Garza, o no es lo que quiere decir el pastor de la iglesia, es lo que tu palabra dice. Por eso, Señor, empezando conmigo, Señor, nos sometemos a tu soberanía y a tu gracia, en el entendido perfecto, Señor, de que el resultado habrá de traer honra y gloria a tu nombre. En cada uno, Señor, que con sensibilidad espiritual haya de recibir y así de proyectar en su vida como resultado directo de haber estado expuesto a la verdad de la predicación de tu palabra. Te entrego pues este tiempo a ti para que tú, Señor, cubras mis déficits, mis errores, mis hierros, y tu palabra sea explícita suficiente, clara suficiente, y la sensibilidad de cada uno que la oye, ya sea aquí en este momento o en las plataformas de donde se retransmite, Señor, encuentre el suficiente entendimiento para asimilar lo que tú nos estás diciendo. Bendice pues, encomendamos a ti este tiempo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. El desafío espiritual que va a presentarle a Timoteo el escritor de esta carta definitivamente es un desafío
ministerial. Es un desafío ministerial. Vemos y sabemos que este es un ministerio al que fue llamado con aquel llamamiento santo que se cita en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Al igual que aquí en este capítulo 4 de segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. No. Bien haremos en reconocer que el principal enfoque apostólico respecto a instruir y advertir es para el anciano, para el pastor, para el maestro. No obstante, este enfoque no excluye al verdadero hijo o hija de Dios de la sana interacción tanto para con el pastor de su iglesia local como para el pastor de pastores, que es Cristo. No lo excluye. No sufrirán la sana doctrina, no tiene que ver necesariamente con lo que Pablo, no tiene que ver con lo que a Timoteo va a padecer, sino lo que le estará causando ese padecimiento. Cuando Pablo le escribe para anticiparle al pastor, no sufrirán la sana doctrina, se está refiriendo a los congregantes, no se está refiriendo al pastor. No sufrirán la sana doctrina. Probablemente en la mente del apóstol pasaba la idea de aquel profeta Jeremías, que fue llamado a profetizar a un pueblo duro de cerviz, rebelde, que no hacía caso a lo que el profeta pregonaba. Y el llamado de Jeremías era ir y hablar de la disposición divina de Jehová para el pueblo. Pero a la vez que él hablaba, ya había sido notificado de parte de Jehová que el pueblo no iba a oír. Tú ve y predica. Pues sí, voy a ir a predicar, pero que no te van a oír, pero tú ve y predica. Por eso estoy diciendo aquí, aunque el desafío espiritual que Pablo va a presentarle a Timoteo es cierto, es un desafío para el pastor, es precisamente con referencia a sus ovejas. Ovejas que no sufrirán la sana doctrina. Ovejas que le van a causar a Timoteo una carga de la cual ya Pablo le está advirtiendo, así como en el caso de Jeremías. Vas a predicar, vas a enseñar, vas a querer pregonar las verdades de la palabra de Dios, anticipando que aquel grupo de ovejas abrace convicciones, pero te tengo noticias, no va a pasar a la primera. No sufrirán la sana doctrina. Habrá quien se ofenda, habrá quien se desanime, habrá quien se vaya murmurando. No sufrirán la sana doctrina. Y ahí es donde está haciendo referencia a la membresía de la iglesia local. No sufrirán la sana doctrina. Vamos a ver cómo esta entrega del mensaje del Espíritu Santo para Timoteo a través de Pablo y para usted y para mí a través de la pluma de la revelación que está aquí en la palabra de Dios, aparece en el versículo 1 de este capítulo 4 como punto número 1, un solemne encargo. Ya sea que este sea considerado de parte de usted como un encargo solo para el pastor, o le resulte incluyente de un testimonio personal, este desafío no es un desafío convencional, no. Es un desafío en serio. Es un solemne encargo. Sin duda, para Timoteo habría de ser una advertencia oportuna y una advertencia que traería luz a su ministerio. Pero todo congregante de aquella iglesia de Éfeso que leyera respecto de que no sufrirán la sana doctrina, tendría que considerar si realmente tenía las convicciones suficientes para estar sufriendo la sana doctrina. ¿O es que la sana doctrina le iba a causar comezón? ¿O es que la sana doctrina le iba a causar incomodidad?
¿O es que la sana doctrina iba a ser consecuentemente algo que vendría a ser simple y sencillamente algo que no es para mí inaceptable? En este primer punto del bosquejo califico como solemne el encargo que de manera tierna e íntima Pablo le hace a Timoteo. Solemne principalmente por las dos frases que se siguen leyendo ahí y que escribió tal cual: juzgará a los vivos y a los muertos, es decir, a todos los seres humanos. Entre los vivos y los muertos habrá convertidos e inconversos. Y si nos vamos con los convertidos, habrá convertidos consagrados y convertidos relajados y carnales. Habrá convertidos que en un momento dado creerán serlo, pero sin serlo. Y por eso esta inclusión es una conclusión que incluye a todos los seres humanos. ¿Y para qué los incluye? Preguntará alguno. Gracias por preguntar. Es en referencia a la segunda venida del Señor. En ese particular evento habrá gente viva y habrá quienes ya hayan muerto. Pero ante ellos juzgará el Señor a los vivos y a los muertos. Y el punto número 2, en su manifestación en su reino. Sí, es que Dios vendrá a recoger a los suyos al tiempo que inaugurará su reino aquí en la tierra. Ese reino milenial del cual nos habla Tesalonicenses y Apocalipsis. Por eso es un solemne encargo. Cuando le dice en ese versículo 1, te encargo, te encarezco, te encarezco. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, este no es un encargo cualquiera, es un encargo solemne. Te lo hago delante de Dios y del Señor Jesucristo. Dos personas de la Trinidad, el Todopoderoso y el Hijo de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, cuando Él venga en su segunda venida y en su reino milenial, que va a empezar a partir de ese acontecimiento. Habiéndolo entendido como tal, entonces podemos decir, vaya que este es un llamado solemne, tanto para Timoteo el pastor como para los congregantes de la iglesia. En el versículo 2 encontramos el punto número 2 del mensaje. ¿Por qué? Porque dice a tiempo y fuera de tiempo. Y aquí es donde podemos empezar a hacer referencia a los plurales de los tiempos, es decir, a tiempo y fuera de tiempo. Y no se está refiriendo a los tiempos de una manera vaga, de una manera genérica o difusa. No. Se está refiriendo a los tiempos en los que la verdad, en este punto 2, va a ser expresada con esta dimensión pluralizada, porque menciona primero a tiempo y fuera de tiempo. Advertencia clara y contundente. Dice tal cual el versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La advertencia pues es clara y contundente. El falso, el apóstata, el cristiano nominal, el rendido al engaño, puede sorprender a muchos, pero a Dios no lo sorprende. Porque en sí, la palabra de Dios declara que aún los escogidos podemos ser engañados. De ahí que Pablo le anuncie, le advierta, le anticipe a Timoteo: van a venir tiempos, Timoteo. ¿Y cuál es el propósito de ese anuncio, de esa alarma que Pablo le escribe a Timoteo? Es exactamente la misma intención y la misma función que tienen
que tienen las advertencias hoy en día, ¿verdad? Si nosotros vamos ahí caminando, rodando con nuestro carro, aproximándonos a un crucero de un trolley, y de repente hay una advertencia, ¿verdad? Como este cuñado que tengo yo que trabajó por muchos años en el trolley, ya está retirado. No le mencioné la palabra trolley porque él tuvo tanto cariño todo el tiempo, todos los años que trabajó ahí, casi 30 años, que le empieza a contar todo lo que pasaba en el trolley. Y me acuerdo que una vez me llamó mucho la atención que le dije, oye, Cecilio se llama él, le dicen Chilo. Le digo, Chilo, ¿cómo estuvo que hubo un accidente ahí en tal o cual crucero y se llevó el trolley un pick-up? No, Gerardo, no sabía. Empezó a darme toda una cátedra de las medidas de seguridad. Las alarmas y las advertencias que hay ahí antes del crucero, mira, es una alarma para el oído. Primero hay unas campanas. Pim, 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 para que el oído se entere. Y luego hay unas luces para que los ojos se enteren. Y luego hay una barrera física baja, para que no avance. Ya aquel que se pasa después de esas 3 medidas de advertencia, pues es de plano que estaba dormido, venía completamente ebrio, quién sabe. Porque no podrá decir que no vio o que no oyó o que no se le bloqueó el paso. Bueno, pues para esto sirve esta advertencia. Lo que Pablo está intentando es ayudarle a contrarrestar eficazmente esos embates del enemigo y evitar ser sorprendidos por él, por el falso, por el laxo, por el que tiene tendencias que no corresponden a la verdad. Y ahí es donde, después de dar esta advertencia, aparece lo que la segunda parte del versículo nos dice. La primera parte del versículo nos dice que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo. Que prediques. Prediques, proclama la verdad en estos tiempos, el que es a tiempo y lo que es fuera de tiempo. La exhortación que sirve de base al solemne conjuro es a que prediques, que proclames. Es curioso. Este proclamar es un imperativo intenso. De la misma manera que el heraldo pregonaba los edictos del rey o del primer magistrado de la nación. Hoy en día tenemos medios de comunicación, ¿verdad? Y si hay un acuerdo en la corte que modifica la constitución o hay algún proyecto de ley que va a dejar a ciertos empresarios sin la posibilidad de comerciar ciertos productos o lo que sea, se anuncia. Y hay un instrumento que se llama el diario de la Federación, creo. Y esta notificación aparece ahí y todos los involucrados son notificados al respecto. Y entonces aquel que está de alguna manera en ese rubro, en ese gremio, o es parte de los afectados con este nuevo anuncio de una nueva ley es notificado, se le avisa. En aquellos tiempos no había tal instrumento. Y lo que había era un xerux, era el nombre del heraldo. Que si había un edicto del rey, entonces este pregonador se hacía acompañar de algunos otros oficiales que traían una trompeta. Llegaban y se paraban en una parte de la plaza y entonces hacían una fanfarria, algo parecido a una fanfarria con la trompeta, para llamar la atención de todos los que andaban ahí. Y entonces este pregonero desplegaba aquel escrito en el rollo y empezaba a decir lo que estaba diciendo, lo que había proclamado o que había en un momento dado instituido el monarca de aquel reino. Ese heraldo, Xenux, pregonaba los edictos del rey y del primer magistrado de la nación. Así es que es de llamar la atención que Pablo use ese mismo adjetivo calificativo, pero a manera de verbo. Proclames, xeruxón, que es un imperativo intenso. El carácter divino de la palabra de Dios hace que su proclamador no sea pregonero común,
sino un embajador de Cristo. Mientras que a nivel terreno era un pregonero que llevaba 2 o 3 o 4 o 10 trompetistas ahí para anunciar lo que había dicho el magistrado, Pablo le dice a Timoteo, proclama. Proclama, así como lo hace un heraldo del rey aquí en tal o cual reino. Y esa realidad hace que el carácter divino de la palabra de Dios sea proclamada no por un pregonero común, sino por un embajador de Cristo. Cada uno de los que tenemos el conocimiento de la fe que Dios da para salvación y vida eterna, somos llamados a ser ese serux, ese proclamador. Ese proclamador, porque dice en la lectura congregacional, leímos lo que dice 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esa es la proclamación. Reconciliaos con Dios, tu pecado te condena, tu condición natural en esta configuración en tu carne te incapacita para poder tener una relación con Dios. Pero ya hubo un Cristo que vino y se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario para derramar su sangre, para que por medio de ese sacrificio vicario intercesor tú pudieras reconciliarte con Dios. Reconciliados con Dios, reconciliados. Ese es el llamado que Pablo le hace a Timoteo. Predica, predica, proclama, proclama, proclama. Cuando dice a tiempo y fuera de tiempo, no quiere decir que el ministro ha de ser inoportuno en su forma de proclamar. No. Lo que quiere decir es que vela para aprovechar las oportunidades. Y cuando la oportunidad se presenta, no duda, proclama. Proclama. Esa oportunidad se aparece. ¿Por qué se aparecerá esa oportunidad? Es providencial. Es providencial. ¿Cuántas veces el maestro se encontró con alguien que no esperaba encontrarse? ¿Y cuántas veces aquel o aquella se acercó al maestro cuando el maestro no necesariamente estaba esperando? Ahí estaba a lo mejor en el pozo de Jacob y llega aquella mujer a sacar agua. Tiene el encuentro personal con Jesús. A tiempo y fuera de tiempo, entonces, no quiere decir que el ministro ha de ser inoportuno en su forma de proclamar, sino quien vela para aprovechar las oportunidades. Vela para aprovechar las oportunidades. Esta configuración bíblica de la proclamación del Evangelio es eso, bíblica. No es denominacional, es bíblica. Por eso podemos leer en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ese aprovechar es estar a punto de pescar esa oportunidad que se presente. Hermano, ¿y yo cómo voy a saber que se presentó? Bueno, por eso hay que estar velando. A tiempo y fuera de tiempo. Colosenses 4:5 lo remata el mismo apóstol Pablo: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. El tiempo. El tiempo. Que proclames, que prediques la verdad del Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. No sufrirán la sana doctrina, punto número 3. En el versículo 3 seguimos leyendo una sensibilidad espiritual ausente. Porque dice el versículo 3, porque vendrá tiempo
cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Una sensibilidad espiritual ausente. Tan ausente que se hará evidente un desinterés o una indiferencia. Cuenta esa anécdota, que yo no sé si es anécdota o es solamente una ilustración, en donde el pastor de aquella congregación vino y entregó un mensaje. Hermanos, abran la Biblia en el pasaje XY, y lo predicó con denuedo, con fuerza, con energía, con amor, con todos los ingredientes que se puedan considerar virtuosos. Ahí los aplicó el pastor en la predicación. Terminó y la congregación salió edificada. ¿Por qué? Decían algunos, el pastor nos va a predicar el mismo mensaje del mismo pasaje de la semana pasada. ¿Por qué? Porque el pastor evidentemente llegó, hermanos, abran su Biblia, vamos a ir al pasaje tal, 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 y aquí va, y volvió a predicar el mismo mensaje. ¿Qué le pasó al pastor? ¿Qué no sé? ¿Se le habrá traspapelado su bosquejo y no se acuerda que esto ya no lo predicó? Más extrañeza cundió en la congregación cuando el tercer domingo viene el pastor y dice, abran la Biblia en tal o cual pasaje, y empezó a predicar y era el mismo mensaje. Ya era el tercer domingo y toda la congregación empezó a voltearse ya extrañada unos a otros. ¿Qué le pasa al pastor? El siguiente domingo viene el pastor y predica el mismo mensaje, la misma cita bíblica y el mismo mensaje. Entonces un diácono, como portavoz de la congregación, se levantó: pastor, pastor. Sí, hermano, ¿qué pasó? Voy a predicar ya, permítame. No, pastor, tenemos una pregunta aquí. ¿Qué no se ha dado cuenta que ya este es el cuarto domingo que nos va a predicar lo mismo? No, sí me he dado cuenta. ¿Y qué, pastor? ¿Por qué no sigue predicando lo mismo? ¿Por qué no ve ningún cambio en ustedes? Así es que voy a seguir predicando, porque su sensibilidad espiritual no está ahí todavía. ¿Ya se dieron cuenta que es el mismo mensaje? Bueno, ya se dieron cuenta de algo. Pero la verdad, en sus múltiples formas, con múltiples aplicaciones, se ha estado predicando ya por 3 domingos y hoy lo van a oír otra vez. A ver si la sensibilidad ya está ahí. Una sensibilidad espiritual ausente, tan ausente que será evidente un desinterés o una indiferencia. Una predisposición aberrante. No, aquellos que no sufrirán la sana doctrina, tal vez llegarán ya ni a molestarse. Les parecerá indiferente. Verdades eternas, absolutos divinos, y el congregante, bien, gracias. Ante esa frialdad, Timoteo le dice Pablo: no, tú no te enfríes, tú no caigas en esa indiferencia. Preguntará alguno: ¿y entonces qué quedaría por hacer? Gracias por preguntar. Porque este versículo 3 le dice a Timoteo: es cierto, van a venir tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ante esa verdad, como si Pablo llamara en el ejercicio de su escritura para que volteemos así como debió voltear Timoteo a la última parte del versículo anterior, la segunda parte del versículo 2, en donde aparece el predica, insta a tiempo, insta fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y exhorta con doctrina. 7 prescripciones consecutivas. No importa que la sensibilidad no esté ahí. No importa
que al predicar la palabra no haya respuesta. No importa que cuando tú proclames, aquella oveja siga caminando rumbo al despeñadero, tú sigue predicando. Sigue predicando. Insta a tiempo, insta fuera de tiempo, redarguye. Número 5, reprende. 6, exhorta con paciencia. 7, exhorta con doctrina. Ese proclamar, cuando aquí dice insta a tiempo y fuera de tiempo, ¿qué es lo que quiere decir instar? Insistir con urgencia respecto a la pronta ejecución de una cosa. Después encontramos que le dice en todo tiempo redarguye. Impugnar algo por tener alguna falta. Hacer ver lo que sí y lo que no está bien. O hacer ver lo que sí o no está mal. Reprende, amonestar enérgicamente. Oye, pero se va a lastimar aquella pobre oveja. Reprende. Hay que amonestar enérgicamente. Pero le va a doler. Tómalo en cuenta. Aquí dice reprende. Dice reprende. Y es que tiene que llegar al punto en el que reprende, porque ya debe haberle pedido varias veces. Ya debe haberle pedido varias veces, ¿verdad? Yo le he platicado la vez que mi papá me dijo que parara de jugar con la pelota ahí en la sala. ¿Ya se la platiqué esa? ¿No se la he platicado? Levanten la mano los que ya lo oyeron. El hermano ya lo oyó, el hermano Arturo. Yo creo que los demás ya lo oyeron, pero se distrajeron y no se acuerdan. A mi papá le gustaba mucho el box. Entonces todos los sábados creo que era a las 10 de la noche empezaba la función de box. Y a mí me metían de jugar de la calle a esa hora. Yo había andado en la calle desde las 6 hasta las 10. Y ya eran las 10, métete. Pero yo traía todavía adrenalina y ganas de patear y todo, y pues me metí con mi pelota, ¿verdad? Si mi papá murió cuando yo tenía 10 años, aquí debo haber tenido unos 8, 7, 8 años. Y entonces llegué con mi pelota y empecé a patearla contra la pared, ¿verdad? Y mi papá estaba viendo el box. Y después de un rato de estar pateando ahí la pelota, me dijo: Gerardo, para ya de ese ruido, estoy viendo el box. Sí, papá. Y me senté, tal vez por 2 o 3 minutos. Y luego otra vez aventé la pelota. Y decía yo aquí, despacito, que no siga, ¿verdad? Y ahí estoy pateando la pelota. Mi papá me volvió a decir: Gerardo, te dije que no estés haciendo ruido con esa pelota, estoy viendo el box. Sí, papá, sí. Y otra vez me senté. A los pocos minutos, otra vez, despacito ahí. Y ya tenía buen rato y no me decía nada. Y entonces oigo otra vez mi nombre, ¿verdad? ¡Es Gerardo! Y paré así la pelota. ¿Qué pasó, papá? Ve a la cocina. Sí. Tráeme el cuchillo que usa tu mamá ahí para cortar las verduras. Y ahí voy y le traigo el cuchillo. ¿No está tu pelota? Aquí está. La poncho. ¿Me ofendió? Sí, me ofendió. La reprensión llega y es un llamado enérgico. No es lleno de algodones. Amonestar enérgicamente y exhortar. Inducir a uno con palabras, razones y ruegos a que haga o deje de hacer alguna cosa. Y cierra el versículo diciendo: con paciencia, que es capacidad para soportar aún el infortunio o la desgracia, quebrantos y ofensas. Paciencia es esperar con tranquilidad.
una espera tranquila. Y después, esa exhortación que se hace primero con paciencia, también se hace con doctrina. Una exhortación con enseñanza bíblica, según los preceptos de Dios, los principios de Dios y los atributos de Dios. No lo que Timoteo pudiera en un momento dado pensar, no. Doctrina. Verdad eterna de la revelación de la palabra de Dios. Entonces, esa sensibilidad ausente habría de venir a la conciencia y a la sensibilidad espiritual mediante este proceder de parte de Pablo. Y usted se preguntará, pastor, ¿ese es el problema? Tal vez usted como pastor nunca me ha exhortado con paciencia, ni me ha exhortado con doctrina. Tal vez dentro de lo que yo he vivido en este tiempo, pues solamente me ha instado, pero muy de vez en cuando. No ha predicado con el poder como para redarguirme. Y bueno, a lo mejor sí me ha reprendido al grado que hasta me enojé con usted ese día, ¿verdad? Porque pues se me hizo demasiado autoritario, demasiado mordaz. Pero no tiene usted muchas características de las que Pablo le encargó a Timoteo. Si ese fuese el caso, hermano, tenga la confianza de venir a hablar conmigo. Tenga toda la confianza. Yo me comprometo a oír su inquietud y a considerar y evaluar su sentir. Y si usted viene, venga bíblicamente preparado en oración. Porque si lo que el Espíritu Santo dispone llega a ser una reprensión, yo estaré preparado para que me reprenda. Mi ruego sería que usted también esté preparado para ser reprendido. Y todos vamos a estar bien. No sufrirán la sana doctrina, punto número 4 y concluyente del mensaje. Un retroceso al engaño. Leemos en la segunda frase de este versículo 4 una frase desalentadora de 3 palabras. Una de esas palabras se cuenta como una letra, ¿verdad? Dice en el versículo 4. Y apartarán de la verdad del oído. La siguiente frase, y se volverán. ¿Qué es lo que usted y yo podemos aprender desde la revelación de Dios respecto a volver atrás? Las enseñanzas son muchas. Me asomé yo y conté como unas 17, ¿verdad? Pero ¿se acuerda de aquella ilustración que usó el maestro? Respecto de aquel que pone la mano en el arado, pero se voltea para atrás. No va a hacer las cosas bien. Se volverán para atrás. El oído acá juega un papel importante respecto de este importante sentido sensorial en el cuerpo humano. Pablo especifica indicativamente que apartarán de la verdad del oído. Ese volver atrás va a empezar con apartar de la verdad del oído. Es decir, el oído va a estar oyendo selectivamente lo que quiere oír y no lo que se está predicando. Se apartarán de la verdad porque apartarán el oído para darse la vuelta y volver. ¿A dónde? De acuerdo a lo que dice esta parte del versículo, nos revela que se van a volver a las fábulas, se van a volver al engaño, se van a volver a la mejor a ese conjunto de creencias que en otro tiempo alguna denominación les enseñó.
alguna filosofía de los griegos ahí en aquella ciudad. Trajo y movió y conmovió a algunos que estaban empezando a andar en la verdad. Pero al apartar su oído de la verdad, se van a dar vuelta para volver hacia esas fábulas. Ya vimos en el versículo 3 las causas de ese retroceso al engaño. En este versículo 4 se describirá el efecto, la consecuencia, el resultado, meta o intención final de no sufrir la sana doctrina. En el versículo 3 leímos: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán, dice, la sana doctrina. Es una enseñanza que tiene salud. Una salud bíblica, una salud espiritual, en contraposición de todo lo insensato, pernicioso y vanidoso para el espíritu del hombre. ¿Qué tan pernicioso? ¿Qué tan insensato? Preguntémosle al mismo Pablo cuando le escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo 1, versículos 9 y 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. No soportarán la salud de la enseñanza, porque es enseñanza que va en contra de sus gustos y caprichos personales. El engaño que conlleva las fábulas, esa comezón de oír selectiva y preferencialmente. Ya también ahí en el versículo 3 leímos que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus sistemas religiosos o denominacionales, conforme a la filosofía o modismos. Llama la atención que no serán unos cuantos, es decir, 2 o 3, no. Dice, amontonarán. Unos sobre otros se apilarán para calmar la comezón de oír. No, ¿verdad? No. Algo bonito, algo dulce, algo deleitoso. Es que es más que apremiante que lo entendemos. Es más que apremiante que lo entendamos. Volverse atrás es fatal. Dije, es fatal. No puede ser, es. Por eso decía la expresión ahí de ese versículo 4. Es muy desalentadora. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Terminé ya. Como oveja, como hijo de Dios, como miembro de esta iglesia, Dios nos dé su gracia para estar dispuestos a sufrir la sana doctrina. Porque va a haber algunos que no sufrirán. Y la palabra de Dios es clara. Me lo está avisando a mí y se los está avisando a ustedes. Habrá necesidad de proclamar la verdad. Dice bien MacArthur, si la verdad ofende, que ofenda. Porque ya ha habido muchos creyentes e inconversos que han pasado una vida de años desde que fueron alcanzados por la gracia de Dios y se lo han pasado ofendiendo a Dios. ¿Cómo? Yo nunca he ofendido a Dios. Lo desobedeces.
insensiblemente. Eso ofende a Dios. Y ahora resulta que te ofendes porque se te predica la verdad. O porque a veces se le predica a otro. Para concluir, voy a compartirles este testimonio de Matthew Henry. Lo transcribí tal cual. Y aunque tengo las dos versiones, en inglés y en español, pues tomé la de en español. Si lo quiere ver escrito ahí, para estar seguro de que no es de mi cosecha o le quise poner o quitar aquí para que sonase aplicativo al mensaje de hoy, se lo puedo mostrar en el comentario de este teólogo puritano, Matthew Henry. Los comentarios que hace de este capítulo 4 de 2 Timoteo. Testimonio de Matthew Henry. Dice él escribiendo con su pluma: permítaseme un testimonio de lo que nunca me arrepentiré suficiente. Va a compartir algo de lo que él está arrepentido de haber hecho. Y dice, no me voy a poder arrepentir suficiente de haber hecho esto. Solo en una ocasión recuerdo haber predicado casi exclusivamente curiosidades o detalles de las que halagan el oído, de los tiempos por venir, por supuesto, entre comillas, curiosidades o detalles escatológicos. Punto y seguido. Nunca se me ha felicitado tan efusivamente. Prediqué algo dulce. Prediqué curiosidades que halagan al oído. Dice, nunca se me ha felicitado tan efusivamente. Así se predica, pastor. Así se predica, predicador. Sigue diciendo, en ese mismo momento me percaté de que algo había marchado mal. Y providencialmente el Señor me dio mucha paz para predicarles como les he predicado esta tarde con esta última porción de su testimonio. Si esta mención puede resultar provechoso para algún colega en el ministerio, me daré por satisfecho. Solamente quiero reiterar que mi compromiso de predicar como predico es delante de Dios. Me dará mucha pena y mucho dolor que algunos se ofendan. Pero yo tengo que escoger si salvaguardo su hipersensible carácter o salvaguardo el ser fiel a la predicación de la palabra de Dios. Les amo en el Señor y hago votos porque todos los que estemos bajo este techo, y si alguno de ustedes que oyen por las plataformas verdaderamente son llamados de Dios, estemos dispuestos incondicionalmente a sufrir y a padecer la sana doctrina. Y si lo hiciésemos así, estaremos haciendo